En el tranquilo pueblo de Nazaret, donde las colinas de Galilea se fundían con el cielo, vivía una joven llamada María. En su hogar modesto, rodeada de un aire de paz y devoción, pasaba sus días en oración, consagrada a Dios desde su nacimiento. A pesar de su vida sencilla, algo en ella destacaba, una luz interior que atraía a quienes la conocían, una serenidad profunda que parecía emanar de su alma. Era una mañana luminosa, el sol apenas comenzaba a elevarse en el horizonte y el aire fresco llenaba el ambiente de una calma especial. María, como cada día, se encontraba en oración, cuando de repente, una presencia celestial la envolvió. No era un simple sueño ni una visión pasajera. Un ángel, resplandeciente y lleno de paz, se presentó ante ella. María, llena de gracia, el Señor está contigo, dijo el ángel, con una voz suave pero firme, como un eco celestial. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre al Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. El corazón de María latió con fuerza, pero en lugar de miedo, lo que llenó su ser fue una paz inexplicable. No comprendía todo lo que estaba sucediendo, pero algo profundo dentro de ella sabía que su vida había cambiado para siempre. En un susurro de humildad, respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». El ángel sonrió, su misión cumplida, y la presencia celestial desapareció. En ese instante, María se sintió transformada. El destino de la humanidad había tocado su vida, y en su ser nacía un misterio divino, ella sería la madre del Salvador. En ese preciso momento, el sol parecía brillar con más fuerza, como si toda la creación celebrara el comienzo de un nuevo amanecer para el mundo. María, la joven de Nazaret, había recibido el llamado que cambiaría la historia para siempre. La luz de la mañana se desvanecía suavemente mientras María, aún inmersa en el misterio del mensaje recibido, caminaba por las calles de Nazaret. Su alma, llena de asombro y reverencia, se debatía entre la paz divina y la confusión. ¿Cómo podía ser ella la elegida para tan sagrado propósito? En su corazón, aún resonaban las palabras del ángel, concebirás al Hijo del Altísimo. Poco después de este encuentro, un nuevo mensaje divino llegó, pero esta vez no era un ángel quien se le aparecía. El Espíritu Santo mismo se derramó sobre ella, confirmando en su ser lo que ya había sido anunciado. La joven virgen comprendió que en su vientre crecería el Salvador prometido, aquel cuya llegada había sido anunciada desde tiempos antiguos. Era una noche tranquila cuando, sin previo aviso, el ángel Gabriel se presentó ante ella una vez más. Su figura resplandecía con un brillo celestial que inundaba la habitación de María. «María, has hallado favor ante Dios», comenzó el ángel, su voz llena de consuelo. «No temáis, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». El rostro de María, en su humilde aceptación, reflejaba una serenidad profunda. El mensaje de la promesa divina había calado tan profundamente en su corazón que no hubo duda ni miedo. «¿Cómo sucederá esto, si no conozco varón?», preguntó, buscando comprender el misterio. El ángel le respondió con suavidad y firmeza, «El Espíritu Santo te cubrirá, y lo que en ti será concebido será llamado Hijo de Dios». En ese instante, todo se iluminó en la mente de María. No era un simple embarazo, sino un misterio profundo y divino. El Hijo de Dios mismo tomaría forma en su ser, y su vida cambiaría para siempre. Con una fe inquebrantable, María respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». El ángel sonrió y, antes de desaparecer, le reveló que su pariente Isabel, quien había sido considerada estéril, también había concebido un hijo, quien sería conocido como Juan el Bautista. Este signo le daría consuelo y fortaleza en su misión. María, llena de gratitud y asombro, comprendió que el llamado de Dios a su vida no solo transformaría su destino, sino el de toda la humanidad. En silencio, pero con el corazón lleno de amor y esperanza, comenzó su viaje hacia el encuentro con su prima Isabel, buscando consuelo en la promesa que acababa de recibir. El anuncio celestial había llegado, y en ese momento, la historia de la humanidad daba un giro definitivo hacia la salvación. El tiempo parecía detenerse en el pequeño pueblo de Nazaret, mientras María, la joven elegida, meditaba en la magnitud del misterio que habitaba en su ser. El ángel le había anunciado que su vida sería transformada por un poder divino, pero ahora, al comenzar a percibir los primeros signos de su embarazo, el misterio se profundizaba. ¿Cómo podía entender el significado de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podría una mujer, en su pureza, albergar al Hijo de Dios en su vientre?
El silencio de la naturaleza que rodeaba su hogar se convertía en una sinfonía de preguntas y asombro, mientras María recorría los caminos de la fe con pasos cautelosos pero seguros. Había aceptado el mandato de Dios, pero ahora su alma, como la de una madre preocupada, trataba de comprender el propósito detrás de esta encarnación. ¿Por qué ella? ¿Por qué en este momento? Una noche, mientras oraba, las palabras del ángel resonaron en su mente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La encarnación no era solo un acto físico, sino un profundo misterio espiritual. Era la unión de lo divino y lo humano en un solo ser. María entendió que, en su cuerpo, lo eterno y lo temporal se encontraban, y que, a través de ella, el Verbo de Dios se hacía carne. Mientras la joven se sumergía en la profunda reflexión sobre su rol, la necesidad de compartir este misterio con alguien cercano comenzó a crecer. Fue entonces cuando, movida por la compasión divina, se dirigió a la casa de su prima Isabel, quien, a pesar de su avanzada edad, había recibido la noticia de su embarazo milagroso. El viaje no fue largo, pero cada paso fue un acto de fe, una búsqueda de consuelo y entendimiento. Al llegar, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó al ver a María: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Estas palabras fueron como un bálsamo para el alma de María, que sentía la pesada carga de la incomprensión del mundo exterior. Isabel, al igual que ella, había sido tocada por un milagro, y su aceptación de lo divino dio a María una nueva perspectiva sobre el propósito de su misión. En ese encuentro, María experimentó una revelación más profunda. La encarnación no solo era un milagro en su vida, sino también un signo de la cercanía de Dios a su pueblo. El Verbo hecho carne significaba que Dios no estaba distante ni lejano, sino que se había hecho cercano, tocable, visible a través de su Hijo. María, la madre de este Hijo, era ahora la mediadora entre lo divino y lo humano, un canal de esperanza para todos. En su corazón, un canto de alabanza brotó, conocido más tarde como el Magnificat, donde exclamaba: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». En su alabanza, María reconocía que el misterio de la encarnación no solo era para ella, sino para todo Israel y, a través de él, para el mundo entero. Así, la joven madre de Nazaret continuaba su viaje con fe y aceptación. El misterio de la encarnación, un acto divino que trasciende todo entendimiento humano, se iba desplegando en su vida, y ella, en su humildad, era testigo y portadora del gran milagro de la salvación. El hijo que llevaba en su seno era el Salvador del mundo, y en su vientre se gestaba la esperanza de todos los pueblos. Los días pasaban lentamente en Nazaret, pero en el corazón de María el tiempo parecía acelerarse. Cada latido de su corazón, cada respiración, era un recordatorio del misterio que crecía dentro de ella. No solo estaba gestando a un niño, sino al Redentor del mundo, al Mesías prometido. Aunque el silencio de su vida cotidiana la envolvía, algo en su interior resonaba con una certeza profunda: el destino de la humanidad dependía del niño que llevaba en su seno. María sabía que su papel era único, pero la humildad que la caracterizaba no le permitía imaginar el alcance de su misión. En su corazón, ella solo era la sierva del Señor, una madre que aceptaba la voluntad divina sin reservas. Sin embargo, la figura del Redentor que ella llevaba en su vientre no era un niño común, sino el Salvador, aquel que traería la liberación no solo de Israel, sino de toda la humanidad. La vida de María no se medía en grandes gestas, sino en actos sencillos de devoción y fe. Mientras tejía, cocinaba o realizaba otras tareas cotidianas, el pensamiento de ser la madre del Hijo de Dios no la abrumaba, sino que la llenaba de serenidad. En su humildad, María entendió que ser madre del Redentor no significaba vivir en la grandeza del poder, sino en la pequeña y silenciosa fidelidad a la voluntad de Dios. Su maternidad era el acto supremo de amor y entrega, un amor que no buscaba reconocimiento ni gloria, sino que se daba generosamente en el silencio de la fe. Un día, mientras paseaba por las calles de Nazaret, María fue interceptada por una figura conocida, su esposo, José. Aunque el ángel le había hablado en sueños, y su fe en Dios era firme, José no podía dejar de sentir la tensión de la situación. ¿Cómo podía él aceptar que la mujer a la que amaba estaba embarazada, y que ese hijo no era suyo? María, con la dulzura que la caracterizaba, le miró con los ojos llenos de confianza y serenidad. Sabía que la verdad era más grande que cualquier duda humana. Le explicó a José la naturaleza divina del niño que esperaba, hablándole con palabras sencillas pero llenas de la verdad celestial. José, tocado por la gracia,
aceptó sin titubear. Aquel niño sería su hijo adoptivo y él lo protegería como su propio hijo, porque sabía que en él residía el futuro de toda la humanidad. En ese mismo instante, se cumplió la promesa de que María sería la madre del Redentor, no solo de manera física, sino también espiritual. Ella se convertiría en la madre de todos los creyentes, en la figura materna de la Iglesia, que llevaría en su seno la salvación que alcanzaría a todos los rincones del mundo. El tiempo pasó rápidamente, y llegó el momento de que María y José viajaran a Belén, siguiendo el edicto del emperador César Augusto. El pequeño pueblo de Belén, con sus humildes posadas y su ambiente de recogimiento, sería el escenario del nacimiento más esperado de la historia. María, con el corazón lleno de esperanza, sabía que allí, en esa ciudad olvidada por el mundo, el Redentor del pueblo de Israel y del mundo entero, nacería. En su corazón, María, la madre del Redentor, no solo aceptaba el peso de la maternidad, sino que abrazaba el dolor, la alegría y la gloria de ser la madre de aquel que salvaría al mundo. La mirada de María, mientras contemplaba a su hijo recién nacido, reflejaba una paz infinita, sabiendo que su hijo era, al mismo tiempo, el niño de Dios y el Salvador del mundo. Así, en el silencio de la noche de Belén, María se convirtió en la madre de todos los redimidos, la madre de la humanidad que, a través de su hijo, recibiría la gracia y la salvación eterna. Su maternidad no era solo un don personal, sino un regalo para toda la creación. Los años pasaron lentamente en Nazaret, y con ellos, la vida de María y José se tejió en la rutina de la vida cotidiana. El niño que había nacido en un pesebre, rodeado de pastores y ángeles, crecía ahora en silencio, en la humilde casa de sus padres. Jesús, el Hijo de Dios, se levantaba por las mañanas para ayudar a su madre, y se sentaba a la mesa con su padre adoptivo, José, mientras compartían las tareas del hogar. Durante años, la vida de la familia de Nazaret transcurrió en la serenidad de la vida oculta. María, testigo silenciosa de esos años de formación, veía en cada uno de los gestos de Jesús, en su mirada y en sus sonrisas, la divinidad escondida tras su humanidad. Aunque los milagros aún no se habían manifestado y las multitudes no lo conocían, María sabía quién era en verdad su hijo. Él, el Mesías prometido, era también su niño, el niño que había cuidado con amor y ternura. Pero, en ese tiempo de ocultamiento, Jesús vivía como cualquier otro niño, aprendiendo, creciendo y madurando en sabiduría, en gracia y en favor ante Dios y los hombres. La vida oculta de Jesús, marcada por la sencillez, era un misterio que María guardaba en su corazón. No había proclamaciones públicas ni grandes señales de poder, pero ella sabía que en esos años de humildes días, Dios estaba obrando algo sublime. Jesús, aunque perfectamente consciente de su misión divina, vivía en obediencia y respeto a sus padres. La madre del Redentor no era solo la madre del Salvador, sino la madre que acompañaba a su hijo en su crecimiento humano, en sus aprendizajes y en sus primeras enseñanzas. María observaba todo con la mirada de quien conoce lo sagrado en lo cotidiano. Cada palabra de Jesús, cada gesto, le confirmaba la profundidad del misterio que envolvía su vida y la de su hijo. Ella no entendía todo, pero lo guardaba en su corazón, como había prometido el ángel. En la vida oculta, los momentos compartidos con Jesús eran tesoros preciosos. Eran los momentos en los que María veía no solo a su hijo, sino al Hijo de Dios, que venía al mundo en la forma más simple y discreta. A menudo, durante esas horas de silencio y oración, María se retiraba a su lugar secreto, un rincón de la casa donde podía hablar con Dios. En esos momentos, sus pensamientos y su corazón se llenaban de preguntas, de asombro, pero también de una confianza absoluta en el plan divino. ¿Cómo sería el futuro de su hijo? ¿Cómo se manifestaría su misión? En esos años ocultos, María no sabía que el tiempo pasaba preparando tanto a ella como a Jesús para la revelación futura. El silencio y la humildad de la vida en Nazaret eran la escuela en la que Jesús aprendería a caminar, a hablar, a comprender su misión divina. La vida de Jesús en Nazaret, aunque desconocida para el mundo, era el fundamento de su futura misión. María, la madre silenciosa, cumplía su papel sin buscar gloria ni reconocimiento. Ella era la madre que enseñaba, que acompañaba, que protegía. Aunque nadie entendiera su sufrimiento y alegría, María sabía que cada día vivido con Jesús en silencio, en lo más íntimo, tenía un valor eterno. María, testigo de este crecimiento oculto, nos invita a nosotros también a vivir en la quietud y la paz de la vida cotidiana, donde, en los gestos más simples, también se puede encontrar la santidad.
Ella vivió los años más callados de la vida de Jesús con un corazón lleno de fe y esperanza, confiando plenamente en el plan de Dios, aunque ese plan aún estuviera envuelto en misterio. En la vida oculta, María no solo fue la madre del Redentor, sino también la madre del discípulo, la madre que acompañaba a su hijo en el camino hacia la plena revelación de su misión divina. El camino hacia la pasión de Jesús fue, para María, un sendero de dolor anticipado, donde cada paso de su hijo hacia el sacrificio la marcaba profundamente. La mujer que había dado a luz al Salvador del mundo, ahora veía a su hijo avanzar hacia su sacrificio. María vivió con intensidad cada momento que precedió a la cruz, sabiendo, aunque no comprendiendo plenamente, que el destino de su hijo era sellar la salvación del mundo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, María ya intuía que algo trascendental estaba por suceder. Su hijo predicaba, sanaba a los enfermos y proclamaba el reino de Dios. Pero no podía imaginar lo que vendría después. En la última cena, mientras Jesús compartía el pan con sus discípulos, un silencio profundo se apoderaba del corazón de María. En su mirada, veía a su hijo decir a Dios de una manera que no era solo humana. La institución de la Eucaristía, un misterio de amor y sacrificio, comenzaba a revelarse no solo a los apóstoles, sino a su madre. La noche en el huerto de Getsemaní fue el primer destello del dolor que María experimentaría en el corazón. Mientras Jesús se retiraba a orar, sudando gotas de sangre, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él ese sufrimiento, María, en su interior, sentía el peso de lo que estaba por venir. Jesús, en su agonía, ya sentía el rechazo, la traición y el abandono que tendría que enfrentar. María, aunque alejada de él en ese momento, sentía su dolor como propio. El arresto de Jesús fue como un golpe certero al alma de María. Ver a su hijo llevado por los soldados, arrestado injustamente, era el preludio de lo que sería un sufrimiento inhumano. Mientras la multitud gritaba crucifícalo, el corazón de María se desgarraba. La madre veía a su hijo de la manera más inhumana posible, preso, humillado, golpeado. La procesión hacia el Calvario fue el instante más desgarrador. Mientras Jesús, cargando su cruz, caminaba por las calles de Jerusalén, María, con el alma rota, lo seguía a la distancia. Los soldados no tenían compasión, la multitud no sentía el dolor de esa madre que veía cómo su hijo sufría el castigo más cruel. A lo lejos, María lo veía caminar, la sangre brotando de su cuerpo, las caídas, las burlas. Cada paso de Jesús hacia el monte era un golpe directo a su corazón. Sin embargo, en ese dolor, María guardaba en su interior la firme esperanza en la promesa de la redención. Finalmente, al pie de la cruz, María estuvo presente en el lugar más sombrío de la historia humana. Mientras su hijo era crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra, la madre de Jesús se encontraba allí, sin poder evitarlo. A su alrededor, el mundo parecía sumido en la oscuridad, pero ella, con el corazón lleno de amor y sufrimiento, era testigo de la entrega de su hijo al sacrificio más grande. Al mirarlo desde abajo, con las manos abiertas como un eco de su aceptación en la Anunciación, comprendió que el dolor, el sufrimiento y la muerte de su hijo traían consigo la esperanza de todos. En ese momento, Jesús, con sus últimas fuerzas, miró a María y a su discípulo Juan, y les dijo: «Mujer, he ahí a tu hijo». Y a Juan le dijo: «He ahí a tu madre». Ese acto de Jesús no solo era un consuelo para su madre, sino un acto de confianza. María, al aceptar ser la madre de todos los creyentes, no solo se convirtió en la madre del Redentor, sino también en la madre espiritual de cada alma redimida por su Hijo. Cuando Jesús exhaló su último aliento, María, de pie junto a la cruz, abrazaba en su corazón no solo el sacrificio de su Hijo, sino también la salvación del mundo. En ese dolor indescriptible, ella había abrazado el misterio de la redención. La cruz, lugar de máxima tragedia, se transformaba en el inicio de la esperanza eterna. María, con su corazón atravesado por una espada, sabía que la pasión había sido cumplida, y con ello, la promesa de la salvación para toda la humanidad. Después de la muerte y resurrección de su hijo, la vida de María siguió su curso en el silencio de la espera. Aunque había sido testigo del sufrimiento más profundo y de la gloria más radiante, la Madre de Jesús no se apartó nunca del propósito divino. En los días que siguieron a la resurrección, María, junto a los apóstoles, compartió la espera del Espíritu Santo en el cenáculo. En ese tiempo de oración y esperanza, el corazón de María, lleno de fe, se preparaba para un nuevo misterio, uno que no solo exaltaría a su Hijo, sino que también la elevaría a un lugar de honor único. Reina de los cielos y la tierra.
El misterio de la ascensión de Jesús marcó el comienzo de este glorioso destino para María. Mientras Jesús ascendía al cielo, dejando atrás a sus discípulos en un acto de triunfo y victoria, María, la madre, sabía que su hijo no estaba lejos, sino que, al estar en la gloria del Padre, estaba presente de una manera aún más profunda. La ascensión no solo era la despedida de un hijo, sino el inicio de su reinado eterno, y María, como su madre, se unía a ese reinado de una forma única. En la iglesia primitiva, María ocupaba un lugar central. Los discípulos, que habían compartido con ella los momentos más íntimos de la vida de Jesús, entendieron que su maternidad espiritual no solo se limitaba a haber dado a luz al Salvador. María, por su obediencia y fe inquebrantable, se convirtió en el modelo perfecto de todos los creyentes. Ella no solo era la Madre de Dios, sino la Madre de la Iglesia, y como tal, se preparaba para ser exaltada en el cielo. El misterio de la Asunción, que siglos más tarde sería proclamado dogma por la Iglesia, ya se encontraba en el corazón de la tradición cristiana. María, sin conocer la corrupción del pecado, fue tomada en cuerpo y alma al cielo, porque, como Madre de Dios, era digna de un destino glorioso. Su ser, íntegro y lleno de gracia, fue llevado a la presencia de Dios, para estar junto a su Hijo, en el trono celestial. La Asunción no solo marcaba la culminación de su vida terrenal, sino también su entrada definitiva en el reino eterno. En ese momento, María no solo era la madre de Jesús, sino la reina de los cielos y la tierra. En su gloria, María no se aparta de los hombres. Al contrario, su maternidad se extendía a todos los que buscan la salvación. Como reina, su misión era interceder por la humanidad, y en su trono celestial, ella sigue ofreciendo su amor maternal a todos aquellos que la invocan con confianza. Desde ese momento, los cristianos veneran a María no solo como madre, sino como reina. En sus rezos, le piden su intercesión, sabiendo que ella, desde su lugar privilegiado junto a Dios, tiene el poder de interceder por todos los fieles. María, en su maternidad, se convierte en una puerta abierta a la gracia, y los cielos la celebran como la reina que, al decir sí a Dios en la tierra, fue elevada a ser el símbolo de la fidelidad y la obediencia perfectas. Su reinado es de paz y amor, un reinado no de poder terrenal, sino de servicio y protección. En cada invocación a su nombre, los creyentes encuentran consuelo y esperanza, porque la Reina de los cielos nunca se olvida de sus hijos. Ella, que soportó el dolor de la pasión de su Hijo, ahora ofrece la dulzura y la intercesión de una madre que ama a todos por igual, que escucha las oraciones y las lleva ante el trono de su Hijo. María, Reina de los cielos y la tierra, es la figura maternal que une el cielo y la tierra, la que guía a los creyentes hacia el amor y la salvación de Cristo. Su reinado es el reflejo del amor infinito de Dios por la humanidad y, como reina, ella continúa siendo la protectora de la Iglesia, la madre espiritual que vela por todos sus hijos. Con su presencia en el cielo, María confirma que, al final de los tiempos, el reino de Dios será un reino de paz, amor y luz eterna. A lo largo de la historia, la figura de María, la Madre de Jesús, ha seguido acompañando a la humanidad no solo en el recuerdo de su vida en la tierra, sino a través de una serie de apariciones y revelaciones que han dejado una huella profunda en la fe de millones. Estos encuentros, llenos de misterio y gracia, han sido momentos en los cuales María ha intervenido directamente en la historia humana, ofreciendo consuelo, advertencias y esperanza. Desde su asunción al cielo, María no se ha alejado de sus hijos, sino que, como reina y madre, ha seguido siendo una guía espiritual para el pueblo de Dios. Las primeras grandes apariciones ocurrieron siglos después de su partida de la tierra, pero fueron especialmente significativas para los cristianos que vivían en momentos de dificultad y persecución. Una de las más conocidas es la aparición de la Virgen María a Santa Bernadette Soubirous en Lourdes, Francia, en 1858. En una serie de visiones, María se le mostró como la Inmaculada Concepción, pidiéndole que construyera una capilla en ese lugar y que rezara por la conversión de los pecadores. Lourdes se convirtió en un lugar de peregrinación y curaciones milagrosas, un recordatorio de la cercanía de María con la humanidad, incluso a través de los siglos. Otra aparición de gran relevancia fue la de la Virgen de Fátima, en 1917, cuando se apareció a 3 pastorcillos en Portugal. María les reveló 3 secretos, de los cuales el tercero permanecería en secreto por años. En estas apariciones, la Virgen pidió a los fieles que rezaran el rosario, que se arrepintieran de sus pecados y que dedicaran sus vidas a la conversión del mundo.
En un contexto de guerra mundial y grandes turbulencias sociales, María apareció como un faro de esperanza, pidiendo una respuesta de oración y penitencia para salvar a las almas y traer paz al mundo. Las revelaciones de María, como la de Guadalupe en México en 1531, siguen siendo fundamentales para los creyentes, ya que no solo revelan su amor maternal, sino también el profundo deseo de interceder por la humanidad. En Guadalupe, la Virgen se presentó como la Madre del Dios verdadero, mostrando su rostro mestizo en la tilma de Juan Diego y pidiendo que se construyera un templo en su honor para que todos pudieran acudir a ella en busca de consuelo y ayuda. Esta aparición no solo fue un signo de amor materno, sino un acto de misericordia que unió a los pueblos indígenas con la fe cristiana, transformando así la historia de México y de toda América Latina. Cada aparición tiene una característica única, pero todas comparten un mismo propósito: acercar a los fieles a su Hijo, Jesucristo, y ofrecerles un refugio en tiempos de incertidumbre y sufrimiento. María nunca se presenta de manera dramática o de forma de poder, al contrario, sus apariciones están llenas de sencillez, paz y dulzura. Se muestra como la madre que cuida a sus hijos, que escucha sus oraciones y que intercede ante Dios por cada uno de ellos. A través de estas revelaciones, María continúa su misión de guiar a los creyentes hacia la salvación. En cada una de sus apariciones, la Virgen María no solo ha ofrecido consuelo, sino también advertencias. A menudo pide que se recen oraciones como el rosario, que se viva una vida de conversión y que se busque la paz a través del arrepentimiento y la reconciliación. Sus mensajes no son solo para aquellos que la ven o la oyen, sino para todos los hijos de la Iglesia, quienes deben vivir de acuerdo a los principios del Evangelio y colaborar en la construcción de un mundo más justo y lleno de amor. Además de sus apariciones en lugares específicos, María también se ha revelado en diversas formas espirituales, inspirando devociones, oraciones y consagraciones. Los fieles han encontrado en ella una madre accesible, que los ama y les ofrece su protección. A través de sus revelaciones, María sigue siendo una figura de esperanza para el mundo moderno, donde muchos luchan con el sufrimiento, el pecado y la desesperación. El mensaje central de todas las apariciones de María es, al final, el mismo: el amor incondicional de Dios por la humanidad, manifestado en la vida, muerte y resurrección de su Hijo, y la disposición de María para interceder por todos aquellos que se acercan a ella con fe. La Virgen, en cada aparición, no solo se muestra como Madre de Dios, sino también como la Madre de la humanidad, que vela por todos, que consuela en las aflicciones y que guía hacia el camino de la salvación. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reconocido en María no solo su maternidad divina, sino también una serie de títulos que reflejan su papel único en la salvación de la humanidad. Estos títulos, inspirados en su vida, sus virtudes y su relación con Dios, han sido una forma de venerarla, de comprender su misión y de acercarse a ella como Madre y Reina. Cada título revela un aspecto profundo de su persona y de su labor en el plan divino, siendo una invitación a los fieles a conocerla y amarla con mayor devoción. Uno de los títulos más conocidos de María es el de Madre de Dios, Theotokos en griego. Este título fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431, cuando la Iglesia definió que María, al ser la Madre de Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, es también la Madre de Dios. Este título subraya no solo su maternidad física, sino también su papel primordial en el misterio de la Encarnación. María no solo dio a luz a un niño, sino al Salvador del mundo, al Hijo eterno de Dios. Como Madre de Dios, María es la figura que une lo divino y lo humano, y es, por tanto, un modelo de obediencia y fe. Otro título venerado es el de Inmaculada Concepción. La Iglesia proclama que María fue concebida sin pecado original, una gracia singular que la preparó para ser la Madre de Jesús. Este dogma fue definido en 1854 por el Papa Pío IX. La Inmaculada Concepción resalta la pureza y la santidad de María, quien, desde el primer momento de su concepción, fue preservada de la mancha del pecado. Este título muestra que María, al ser elegida para ser la Madre de Dios, fue preparada por Dios de manera única para cumplir con esta misión. Ella es, así, un modelo de pureza y entrega a la voluntad divina. Virgen María es otro de los títulos más fundamentales, que resalta la virginidad perpetua de María. La Iglesia sostiene que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, manteniendo su virginidad tanto en el momento de la concepción como durante el nacimiento. Este título refleja la total dedicación de María a Dios, un signo de su fe total y su disposición para cumplir con los planes divinos.
Además, al ser virgen, María se convierte en un modelo de pureza y de fidelidad al llamado divino, invitando a todos a vivir su vida según los designios de Dios. En muchas tradiciones, María también es venerada como Reina de los cielos y la tierra. Este título subraya su exaltación y gloria, pues, después de haber sido tomada en cuerpo y alma al cielo, ella ocupa un lugar de honor junto a su Hijo en el reino eterno. Como reina, María no gobierna con poder terrenal, sino con amor y compasión, intercediendo por la humanidad ante el trono de Dios. Su reinado es el reflejo del reino de Dios, donde la paz, la misericordia y el amor son los principios que rigen. Nuestra Señora de los Dolores es otro título que nos recuerda la cercanía de María en los momentos de sufrimiento. A lo largo de su vida, especialmente durante la pasión de Jesús, María vivió el dolor de una madre que ve sufrir a su hijo, lo que la convierte en una madre profundamente identificada con el sufrimiento humano. En este título, los fieles encuentran consuelo, sabiendo que María entiende sus dolores y que ella intercede por ellos en sus momentos de aflicción. Madre de la Iglesia es un título que subraya el papel de María en el nacimiento y crecimiento de la comunidad cristiana. Como madre espiritual, María es la protectora de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este título fue dado por el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II, destacando que, así como María fue madre de Jesús, lo es también de todos los miembros de la Iglesia. Ella guía, protege y nutre a los creyentes en su camino hacia la santidad, ayudándolos a seguir el ejemplo de su Hijo. Otro título, profundamente asociado a la devoción popular, es Nuestra Señora de la Paz, que refleja el papel de María como mediadora de la paz, no solo espiritual, sino también en el corazón de la humanidad. María, como Madre del Príncipe de la Paz, intercede por aquellos que buscan la reconciliación, la armonía y la paz en sus vidas y en el mundo. Este título resalta el amor maternal de María, que ofrece consuelo y serenidad en medio de las tormentas de la vida. Finalmente, María es venerada como auxilio de los cristianos, un título que subraya su papel como protectora de la Iglesia y de los fieles. A lo largo de la historia, los cristianos han recurrido a ella en momentos de crisis, pidiendo su intercesión para obtener ayuda y protección. La advocación de auxilio de los cristianos es especialmente popular entre aquellos que buscan fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida, sabiendo que María, como Madre amorosa, está siempre dispuesta a socorrer a sus hijos. Cada uno de estos títulos refleja una faceta única de María y su misión en el plan divino. A través de ellos, los fieles encuentran un modo de acercarse a ella, de comprender su papel en la historia de la salvación y de vivir más plenamente su devoción. María no solo es la Madre de Jesús, sino también Madre de la Iglesia, Reina del Cielo, auxilio de los cristianos, y un modelo de todas las virtudes que los creyentes deben cultivar. En sus diversos títulos, la Madre de Dios se revela como una figura cercana, protectora y llena de amor, que siempre está dispuesta a interceder por aquellos que se acercan a ella con fe y esperanza. En el mundo contemporáneo, los misterios marianos siguen siendo una fuente de inspiración y consuelo para millones de creyentes en todo el mundo. A lo largo de los siglos, la figura de María ha sido un faro de esperanza, un refugio en tiempos de dolor y un modelo de fe y obediencia. En la actualidad, los misterios marianos siguen vivos en la devoción de los fieles, que experimentan su intercesión y presencia a través de las apariciones, las oraciones y las prácticas devocionales. En un mundo que a menudo se siente fracturado, cargado de incertidumbre y división, María continúa ofreciendo su maternidad, su paz y su amor, recordando a la humanidad la cercanía de Dios y el camino hacia la salvación. El rosario, una de las formas más antiguas de devoción mariana, sigue siendo una práctica común entre los cristianos de todo el mundo. A través de los misterios del rosario, los fieles meditan sobre los momentos clave de la vida de Jesús y de María, experimentando una profunda unión con Dios y con la Madre de Cristo. Los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos siguen siendo una manera de vivir la vida cristiana, de ver la vida a través de los ojos de María y de adentrarse en el misterio de la redención que ella ayudó a traer al mundo. En tiempos de crisis personal o social, el rosario se convierte en un refugio, una oración de confianza, que invita a los creyentes a poner sus angustias en manos de la Virgen. Las apariciones marianas de los últimos siglos han sido momentos de profunda reflexión y transformación para millones de personas. En lugares como Lourdes, Fátima, Guadalupe y más recientemente en Medjugorje, la Virgen María ha manifestado su presencia, llevando consigo mensajes de paz, conversión y esperanza. Estas apariciones no solo han renovado la fe de quienes las han experimentado, sino que también han tenido un impacto en la vida espiritual de comunidades enteras.
En cada una de estas manifestaciones, María ha llamado a la oración, al arrepentimiento, a la paz y ha exhortado a los creyentes a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Uno de los misterios marianos más profundos es el de la presencia de María en la vida de la Iglesia y del mundo. Aunque físicamente está en el cielo, la Madre de Jesús sigue siendo una presencia activa en la vida de los cristianos. Su maternidad espiritual no tiene fronteras, y su amor por la humanidad se extiende a todos los rincones del mundo. A través de la intercesión de María, los creyentes experimentan una cercanía única con Dios, sintiendo que no están solos en sus luchas y desafíos. En un mundo marcado por el sufrimiento, el hambre, la pobreza, la violencia y la indiferencia, María se presenta como la Madre de la Misericordia, dispuesta a escuchar las súplicas de sus hijos y a interceder ante Dios por sus necesidades. En la actualidad, uno de los misterios marianos que resuena con particular fuerza es el de la Virgen del Rosario, una advocación que simboliza la intercesión de María en tiempos de guerra y conflicto. En momentos de gran tensión global, como en el siglo XXI, donde el terrorismo, la guerra y la persecución religiosa afectan a tantas naciones, María es vista como la Madre de la Paz, quien intercede para traer reconciliación y armonía. La devoción a la Virgen María, especialmente en sus apariciones y advocaciones, sigue siendo un medio de esperanza para aquellos que buscan un cambio en el corazón humano, para que reine la paz y la justicia. Además de ser una fuente de consuelo y esperanza, los misterios marianos también ofrecen una guía espiritual en la vida cotidiana. En tiempos de incertidumbre y crisis, como la pandemia del COVID-19, muchas personas han recurrido a María como refugio de confianza y como ejemplo de resistencia y fe. El misterio de la Asunción, que destaca la gloria final de María al ser tomada en cuerpo y alma al cielo, recuerda a los fieles que la vida en la tierra no es el final, y que la esperanza en la vida eterna es una promesa que nos sostiene, aún en medio de la adversidad. El misterio de la maternidad divina, en el cual María da a luz a Jesús, sigue siendo un tema central no solo en la liturgia cristiana, sino también en las reflexiones sobre la dignidad de la vida humana. En un mundo donde los derechos reproductivos y el valor de la vida a menudo se ven cuestionados, María, como la Madre de Dios, recuerda el valor único y sagrado de cada vida humana, y nos invita a defender la vida en todas sus etapas. Su maternidad divina nos enseña la importancia de la acogida, la compasión y el amor incondicional, valores que son fundamentales para la construcción de una sociedad justa y solidaria. En los misterios de la pasión de Jesús, en los cuales María es testigo del sufrimiento de su Hijo, la Madre de Dios se presenta como la imagen del sufrimiento redentor. En un tiempo en el que el dolor humano se manifiesta en diversas formas, desde las tragedias personales hasta las crisis globales, María, al pie de la cruz, invita a los creyentes a abrazar el sufrimiento con esperanza, a ofrecer sus dolores a Dios y a confiar en que, a través de la cruz, llega la salvación. Los misterios marianos en la actualidad siguen siendo una invitación a la conversión personal, a la reflexión profunda y a la acción en el mundo. María, en su gloriosa maternidad y en su cercanía con Cristo, sigue siendo una madre para todos los fieles, llamándonos a vivir con fe, a buscar la paz y la unidad, y a abrazar la misión de ser instrumentos del amor divino en el mundo. En la actualidad, como en el pasado, la Virgen María sigue iluminando los corazones de los creyentes, mostrándonos el camino hacia su Hijo y hacia la vida eterna. El misterio del fin de los tiempos es un tema que ha capturado la imaginación y la reflexión de los cristianos desde los primeros siglos. La revelación bíblica, especialmente en los escritos apocalípticos, nos habla de un tiempo en el que la historia humana llegará a su culminación, donde el bien y el mal se enfrentarán en un conflicto definitivo, y donde Dios instaurará su reino eterno de paz y justicia. En este contexto, la figura de María, la Madre de Jesús, juega un papel único y esencial, tanto en su relación con el Hijo como en su participación en el plan divino para la redención del mundo. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se nos presenta una visión simbólica de una mujer que da a luz a un hijo varón, quien es destinado a gobernar todas las naciones con un cetro de hierro. Esta mujer, que se encuentra vestida con el sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, es vista como una representación de la Virgen María. El pasaje apocalíptico, Ap 12, 1-2, ha sido interpretado por la Iglesia como un símbolo de María, que, a través de su maternidad divina, participa de manera única en la historia de la salvación y en los misterios de la redención. El fin de los tiempos, según la tradición cristiana, no es un punto de finalización en la que todo se destruye, sino un tiempo de renovación y restauración. María,
como madre de la Iglesia y como primera discípula de Cristo, desempeña un papel crucial en este misterio, ayudando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y la esperanza mientras esperan la segunda venida de su Hijo. En este contexto, el rol de María como intercesora y guía se convierte en fundamental. En muchos momentos de la historia, María ha sido vista como la protectora y la que intercede por la humanidad ante los tiempos de prueba. En las apariciones de Fátima, Lourdes y otras manifestaciones marianas, María ha urgido a la humanidad a la conversión, al arrepentimiento y a la oración, preparándola para el regreso glorioso de Cristo. El dogma de la Asunción, que proclama que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, también tiene un significado profundo en el contexto del fin de los tiempos. La Asunción de María no solo marca la culminación de su vida en la tierra, sino que también simboliza el destino final de todos los fieles. La gloria de María, llevada en cuerpo y alma al cielo, es un anticipo de lo que los creyentes pueden esperar en el reino de Dios. En María, los cristianos ven la promesa de la vida eterna, el triunfo sobre la muerte y la corrupción, y la victoria final del bien sobre el mal. Además, en el misterio de los últimos tiempos, se puede ver a María como un modelo de la Iglesia triunfante. La Iglesia, en su peregrinaje terrenal, camina hacia su meta final, que es la unión plena con Dios en la eternidad. María, como madre de la Iglesia, es el ejemplo de esa esperanza y de esa unión perfecta con Dios. Ella, que vivió su vida en plena docilidad a la voluntad divina, es el modelo para todos los cristianos que esperan, con fe, la venida del Señor y la glorificación final de la humanidad. El misterio de María y el fin de los tiempos también está relacionado con la promesa de la victoria sobre el mal. En el Apocalipsis, después de describir la visión de la mujer que da a luz, se nos muestra un gran conflicto entre la mujer y el dragón, quien representa a Satanás. El dragón, que intenta devorar al hijo de la mujer, es finalmente derrotado por el poder de Dios. María, al ser la madre de Cristo y la reina del cielo, está asociada con esta victoria cósmica, representando no solo la derrota del mal en la historia, sino también la victoria definitiva que ocurrirá al final de los tiempos. La lucha de María contra las fuerzas del mal es vista como un ejemplo de la lucha espiritual de todos los creyentes que, con la gracia de Dios, pueden resistir las tentaciones y las adversidades, confiando en que, al final, la victoria es del bien. En la tradición católica, muchos teólogos y místicos han considerado que María desempeñará un papel activo en la venida del reino de Dios, cooperando de manera especial con Cristo en la restauración final de todas las cosas. Algunos piensan que, en la consumación de los tiempos, María intercederá especialmente para proteger a la Iglesia y a la humanidad de los últimos ataques de las fuerzas del mal. Esta visión es particularmente evidente en la devoción al Inmaculado Corazón de María, una devoción que recuerda a los fieles la necesidad de consagrarse al corazón de la Virgen, como un refugio seguro en tiempos de crisis y tribulación. El misterio mariano del fin de los tiempos no se limita solo a un futuro distante, sino que también tiene implicaciones para el presente. María, como Madre de la Esperanza, llama a los fieles a vivir con la mirada fija en el futuro glorioso que Dios ha prometido, mientras enfrentan las pruebas de la vida diaria. Ella invita a los cristianos a prepararse para la venida de Cristo, cultivando la virtud, la oración y la penitencia, y viviendo con un corazón limpio y dispuesto a recibir el reino de Dios. Así como ella, como primera discípula, aceptó el plan de Dios con total confianza, los creyentes están llamados a imitar su fidelidad, esperanza y disposición para cumplir la voluntad divina. El fin de los tiempos no es solo un momento de juicio y restauración, sino también un tiempo de esperanza y redención. María, en su misteriosa unión con los planes de Dios, sigue siendo una presencia de consuelo y fortaleza para todos los que esperan el regreso de su Hijo. En ella, los cristianos ven el reflejo de la victoria de Dios sobre el mal, el pecado y la muerte. En su ejemplo y en su intercesión, los fieles encuentran la luz que ilumina su camino hacia la plena realización del reino de Dios. Al final de los tiempos, como lo dice el Apocalipsis, la luz de María nunca se apaga, sino que brilla eternamente en el cielo, como un faro de esperanza para todos los pueblos. El corazón inmaculado de María es una de las devociones más profundas y conmovedoras de la espiritualidad católica, y está estrechamente vinculada al misterio de la maternidad espiritual de María. En este título, la Iglesia no solo venera a María como la Madre de Dios, sino que también honra su pureza inmaculada y su total entrega a la voluntad de Dios. La devoción al corazón inmaculado se ha convertido en un camino de santificación y esperanza para millones de cristianos, quienes encuentran en él un refugio seguro y un modelo de virtud perfecta, especialmente en tiempos de angustia y dificultad.
La devoción al corazón inmaculado tiene sus raíces en las enseñanzas y revelaciones de la Virgen María misma. En las apariciones de Fátima en 1917, María pidió explícitamente la consagración de Rusia a su corazón inmaculado, con la promesa de que, si se cumplía esta petición, habría paz en el mundo. Este mensaje, lleno de amor y preocupación por la humanidad, resalta la importancia de la pureza y la obediencia a Dios como las claves para la paz en el mundo y la salvación del alma. La invitación de María no es solo una súplica por la paz externa, sino un llamado a la conversión personal y colectiva, a la vivencia de la misericordia y a la reparación por los pecados del mundo. El corazón inmaculado de María, entonces, simboliza mucho más que un simple atributo devocional. Es una imagen de su total pureza, de su fidelidad perfecta a Dios y de su amor inquebrantable por la humanidad. Desde el momento de su concepción, María fue preservada de toda mancha de pecado original, y su corazón se mantuvo siempre intacto, dedicado a Dios con una voluntad y un amor absolutos. Esta pureza no solo es física, sino también espiritual, ya que María vivió cada momento de su vida con un amor profundo y constante hacia Dios y hacia los demás. Su corazón es el reflejo más perfecto de lo que significa amar a Dios con todo el ser. En su corazón, María lleva consigo no solo la alegría y la gloria de ser la Madre de Dios, sino también el sufrimiento y los dolores por la humanidad. El corazón inmaculado está inseparablemente unido al corazón traspasado de Cristo, y su dolor en la cruz, al ver sufrir a su Hijo, fue el dolor más profundo que una madre podría experimentar. Esta unión en el sufrimiento es lo que le da a María un poder especial como intercesora. Ella sabe lo que es el dolor humano, la lucha contra el mal y la necesidad de redención. Por ello, es la Madre de la Misericordia, la que acoge a todos los que sufren y les ofrece consuelo, protección y esperanza. La devoción al corazón inmaculado es, por tanto, una invitación a los cristianos a copiar la pureza, la obediencia y el amor de María en su propia vida. Esta devoción nos llama a convertirnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar la paz a través de la reconciliación con Dios. En un mundo donde el pecado, la violencia y el egoísmo parecen dominar, el corazón inmaculado de María ofrece un modelo de cómo vivir según la voluntad de Dios, sin comprometerse con las tentaciones y desviaciones del mundo. Es un llamado a vivir una vida de humildad, oración y sacrificio, imitando la confianza total de María en los planes divinos. En el mensaje de Fátima, María también nos habla de la necesidad de orar y hacer penitencia. Ella pide que recemos el rosario, que nos consagremos a su inmaculado corazón y que hagamos actos de reparación por los pecados cometidos en el mundo. Esta devoción tiene un sentido de urgencia, ya que María sabe que, solo a través de un retorno sincero a Dios, la humanidad podrá encontrar la paz verdadera y duradera. La consagración al corazón inmaculado es, por tanto, un acto de entrega total a María y a través de ella, a Dios. Es un acto de confianza, de sumisión amorosa a su guía maternal. Además de ser un camino de santificación personal, la devoción al corazón inmaculado tiene una dimensión colectiva. Cuando las naciones y los pueblos se consagran al corazón inmaculado, se invita a todo el mundo a seguir el ejemplo de María, viviendo en paz y en armonía con la voluntad divina. María es vista no solo como una madre para cada cristiano, sino también como una madre para toda la Iglesia y para toda la humanidad. En su corazón inmaculado se encuentra el lugar de refugio donde todas las almas pueden hallar la paz y la restauración. Uno de los aspectos más bellos de la devoción al corazón inmaculado es el misterio de la esperanza que encierra. A través de su corazón, María nos asegura que el amor de Dios está dispuesto a sanar todas las heridas del mundo. El corazón inmaculado es, por tanto, un signo de la victoria definitiva del bien sobre el mal. Aunque la lucha espiritual y moral sea intensa, y aunque el mal se manifieste en muchas formas en el mundo, el corazón de María nos recuerda que, en el plan de Dios, el amor siempre prevalecerá. Su corazón es el lugar seguro donde los creyentes pueden refugiarse en los tiempos de prueba, y donde pueden encontrar la gracia para perseverar hasta el final. El corazón inmaculado es también un símbolo de la confianza y la obediencia plena a Dios. María, en su total entrega y aceptación de la voluntad de Dios, muestra el camino para todos los cristianos. Cuando meditamos en su corazón, estamos llamados a purificar nuestros propios corazones, a hacerlos semejantes al suyo, abiertos completamente a la acción del Espíritu Santo. María, en su pureza y generosidad, nos guía hacia una vida de virtud y santidad. En resumen, la devoción al corazón inmaculado de María no es solo un acto de veneración, sino una llamada a la conversión personal y colectiva.
Es una invitación a entrar en el misterio del amor y la pureza de María, para reflejar en nuestras propias vidas ese amor sin fronteras que ella tuvo por Dios y por el prójimo. Este misterio mariano ofrece una esperanza inquebrantable, recordándonos que, al final, el amor de Dios triunfará sobre el mal, y que el corazón inmaculado de María será siempre el refugio seguro de aquellos que buscan la paz, la misericordia y la vida eterna.